Buenos días. Siempre es un gozo venir acá, de parte de la familia, y el privilegio de compartir la palabra. Y me gusta, y aquí me siento muy en la libertad de poder enseñar un poquito más, ¿verdad? En otros lugares tengo que limitarme. me advierten y me dicen, aquí no, ¿verdad? Porque dicen que es muy alto. Yo les digo, si supieran quién está hablando, ¿cómo puede ser alto? pero entonces, quiero hablarles. La Biblia es sencilla de entender. Dios no nos dejó un libro difícil, nos lo dejó fácil. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es agarrar, buscar las herramientas del idioma. Lo que nos enseñan en la escuela, para algo fuimos a la escuela a aprender, a leer y a escribir. Bueno, eso es lo que tenemos que usar ahora a leer la Biblia. Tomarla respetando la gramática. Y quiero hacer una prueba. Nosotros decimos que creemos muchas cosas. Todos tenemos unas ideas preconcebidas. Todos tenemos ya un marco de referencia. Es innato a nosotros. Lo aprendimos por tradición, por cultura. No lo estudiamos. Por eso es que no lo podemos seguir amoldando solo con nuestra mente, sino que ya es como un hábito. Y se lo voy a demostrar solo de esta manera. Vamos a poner a prueba si realmente estamos conscientes de lo que decimos creer. Porque todos decimos creer en Dios. Por ejemplo, decimos creer que Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? Que no cambia. Párese a pensar ahí. Solo con eso debiese ser suficiente para preguntarnos nosotros qué dijo Dios desde el principio. Porque eso es lo que sigue. Él dijo eso. Pasaron un montón de cosas que los hombres hacemos por nosotros porque somos muy variables. Y Él va trabajando en todo ese chirmol que nosotros hacemos, pero sigue siendo su mismo mensaje. Tratando de que quitemos esto, quitemos aquello, es como quien dice, es una cebolla y en el centro está el mensaje y nos va ayudando aquí ir quitando telitas hasta que quede el mensaje claro. Decimos eso. Ahora, escúchenme esto. Creemos que Dios es el único juez justo. ¿Cierto? Entonces razonen. Aquí le hago una pregunta que puse el ejemplo. Supóngase, y otra cosa, si Dios es justo, si Dios es inmutable, no habla palabras por hablar. Él dice, de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas a Dios. Dios no habla palabras ociosas. ¿Qué significa eso? Él no dice cosas por llenar espacio, por decirlas. Lo que Él dice pesa y es como Él lo dijo. Entonces, Dios es justo y es inmutable. Y siempre Él pone condiciones. Las promesas tienen condiciones. Si una persona actúa contrario o está buscando la promesa pero ignora la condición y no la cumple, es una persona sincera, honesta delante de Dios e ignora la condición que hay que llenar, no la cumple. Va Dios de todos modos a bendecirlo, o por así decirlo, darle la promesa, porque aunque no conoce la condición y aunque es sincera, sí, porque no cambia. Entonces ya no es justo. Porque si pone una condición y no la cumple, el juez justo quiere decir que no. Y gracias por responderlo, porque eso es lo que todos pensamos. Pensamos, pero es que Dios ve el corazón. Y es cierto, Dios ve el corazón en las cosas en las que nosotros no entendemos. Pero las cosas que están escritas, cuando ella me dijo es a la derecha y yo me voy a la izquierda, es una desobediencia. Pero es que yo no sabía que él había dicho a la derecha. Pero da una instrucción aquí. Cuando Carlos levante la mano derecha, entonces todos vamos a decir amén, ¿verdad? Y algo así. Y entonces entra alguien que no oyó la... Y el que no lo diga, lo vamos a castigar. Y alguien entra de última hora, no oyó la instrucción. Yo levanto la mano y él no dice amén. En nuestros términos humanos lo podemos excusar, él no lo sabía.
Pero en Dios no, porque aún a los que no han leído la Biblia, Dios ha escrito su ley moral en las tablas de nuestro corazón. ¿Por qué es que un incrédulo, una persona, por qué es que aún hasta gángsters malos tienen buenas, para con ciertas personas o para con ciertos casos tienen corazón? Porque la palabra está, lo que llamaríamos nuestra conciencia. Entonces, basado en eso, yo quiero hacerles ver hoy un ejemplo bien claro de qué pasa cuando no entendemos la justicia y la inmutabilidad de Dios. Voy a tomar unos textos solo para referirme a Abraham. En Abraham me voy a basar. Y otras cosas que necesito saber, que estemos claros en ellas, porque esas son las bases de la enseñanza de hoy. Sabemos que cuando Dios cambia el nombre a una persona, ¿qué más cambia con el nombre? La actitud, el carácter. Lo pasado y borrado, comienza algo nuevo. Entonces, con esos elementos de juicio, voy a empezar a leer en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Quiero llamar su atención, fue Génesis 12 del 1 al 4, y ese va a ser el texto en el que me voy a basar. Voy a citar otros, pero en ese me voy a basar. Quiero llamar su atención a lo que ya he enseñado, y creo que ya lo enseñé en esta iglesia. Vamos a ver si se recuerdan. Decimos que tenemos que leer la Biblia en español. ¿Quiénes se recuerdan qué significa leer la Biblia en español? Amén. ¿Sí se recuerdan? Ok. ¿Cómo comienza esta porción que leí? Pero. Y recuérdense lo que hacen los peros. Nada más, siervo poderoso delante de Dios, grande guerrero, fuerte y todo, pero leproso. Y entonces aquí dice, pero Jehová había dicho. Quiere decir que lo que está antes de esto está haciendo una declaración. Esto y esto y esto y esto y esto, pero Jehová había dicho. Por lo tanto, es importante que vayamos a ver cómo termina el capítulo 11, el versículo 31. Dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Pero Jehová había dicho. ¿Se ven ahora? Fíjense, ¿qué es lo que acabo de leer en el versículo 31? Tomó tarea a toda su familia, prácticamente, ¿no? Abraham, el sobrino y todo, y salió con ellos y iban para Canaán. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Se está yendo de su tierra. No se está yendo de su tierra. Regresemos. Fíjense, ahí es donde les digo que leamos en español. Díganme qué significa que Taré tomó a Abraham, a su hijo, y a Lot y a Sarai. ¿Qué implica que tomó? Sí, pero obviamente no los agarró literalmente. Entonces, ¿qué significa cuando dice y tomó Taré a Abraham? Se los llevó. O sea que el que está aquí tomando la iniciativa, el que está dando las órdenes y en lo que todos lo están siguiendo, es Taré. Por eso dice, pero Dios le había hablado a Abraham. ¿Ven? Aquí dice, Taré está haciendo lo que Dios le había dicho a Abraham que hiciera. Pero es a Taré el que lo está haciendo. Es como que ahorita viene el Señor y le da una palabra al Diego acerca de cómo se debe manejar la iglesia o qué hacer o algo. Y entonces yo vengo y digo, mira,
mira, Diego, hagámoslo así, 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 y él dice, eso está bueno, suena bien, y está en armonía con lo que Dios me dijo. ¿Quién lo está haciendo? ¿Lo está haciendo Diego o lo estoy haciendo yo? Y a quien se le dio la palabra fue a Diego. Entonces, miren, se puede estar haciendo lo correcto, pero no como Jehová había dicho. Y tómenlo para su vida. Podemos estar haciendo lo correcto. Como padres podemos estar amando a nuestros hijos, queriendo lo mejor para ellos, queriendo que algo. Pero ¿cómo dijo Jehová que los debemos de amar? Porque dice que el que retiene el castigo a su hijo aborrece. Pero yo no le pego porque es tan tierno el niño o la niña, basta con hablarle. Se está haciendo lo que Dios dice, estamos cuidando a nuestros hijos, pero no como Jehová había dicho. Entonces Dios no va a honrar, va a decir sí. ¿Por qué? Porque si Dios dice, quiero que lleves este paquete, este encargo, del punto A al punto B, y quiero que lo lleves en moto, por así decirlo. Quiero que lo lleves en moto. Pero nosotros decimos, no, la lluvia, no, ya tengo mi carrito, lo voy a llevar en carro. Dios tenía alguna razón para decirme por moto. Él no me tiene que dar explicaciones a mí, yo solo tengo que obedecerle. Cuando es explícito. Entonces, yo quise hasta, ¿para qué estoy inventándome cosas si está el arca? David tratando de traer el arca con todo su corazón, con todo su gozo, con toda su alegría. ¿Era la voluntad de Dios que se llevara el arca? Sí, era la voluntad de Dios. ¿Pidió consejo? Porque hay que pedir consejo. Sí, pidió consejo. ¿Estaban de acuerdo todos? Todos estaban de acuerdo. ¿Venían danzando y alabando a Dios? Sí, venían danzando y alabando a Dios. Pero no traían el arca conforme Jehová había dicho. El arca debe ser llevada solo en los hombros de los levitas. Y David traía un carro nuevo. Y se murió Pérez. Sí, el que se murió. Usa. Entonces, el punto es de, se está haciendo. Entonces, a pesar de que no es como Jehová había dicho, se está llevando el paquete del punto A al punto B. Por lo tanto, Dios va a seguir cuidando el tráfico y protegiendo todo para que llegue el paquete, porque esa es su voluntad. Pero los que están siendo instrumentos no van a ser aprobados, porque no lo están haciendo como Jehová había dicho. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, pero Jehová había dicho, ok, ahora viene la segunda cosa. ¿A quién le había dicho? Pero Jehová había dicho a Abraham. El punto aquí es de que Dios, en su soberana voluntad, conociendo nuestros corazones y conociendo el futuro, ha decidido a quienes nos llama para una cosa y a quienes para otra. Y entonces, cuando estamos ya en reunión como estamos, todos tenemos la misma meta. Todos tenemos que llevar el paquete del punto A al punto B. Todos somos parte de ese equipo que lo está llevando. Todos somos parte de los que están trayendo el arca. Todos estamos involucrados en el proyecto. Solo que tenemos que pensar ahora. Si David falló, el rey falló en no recordarse que había dicho Jehová, nosotros no. Entonces, ok, el rey está haciendo algo glorioso, nos está llevando al punto B como Dios quiere. Y en esta parte yo soy que alabante. Soy uno del pueblo dando gloria a Dios. Voy a ocuparme de eso. No me voy a meter a hacer otra cosa para mejorar el viaje. No voy a tratar inventarse algo al momento, sino que yo voy a innovar, voy a hacer algo superior. No. ¿Qué nos ha dicho Dios a cada uno de nosotros en donde estamos? ¿Qué nos ha dicho como padres? ¿Qué nos ha dicho como hijos? ¿Qué nos ha dicho como esposos? ¿Qué nos ha dicho como como miembros de la iglesia? Debemos de ver, pero Jehová había dicho, y tratar de hacer las cosas conforme Él ha dicho.
Porque si las ignoramos, aunque seamos sinceros y aunque sea de buena manera, Dios es justo. Y si es justo, no puede hacer acepción de personas. De hecho, en lo único que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas es en el juicio, en lo justo, al juzgar. Porque si hace acepción de personas en cuanto a este le adora y al otro no. Si hace acepción de personas en cuanto a este sana y a este no. Si hace acepción de personas, tiene que hacer acepción de personas para enviar a unos al infierno y a otros no. ¿Ven? Entonces, no nos dejemos meter al molde del mundo. No hay que hacer juicio, no hay que discriminar. Claro que sí hay que discriminar. ¿Cómo voy a aborrecer lo malo si no lo discrimino? Entonces no estoy de acuerdo con esta maldad. Es abominable a los ojos de Dios. La discrimino. Ay, usted está discriminando. Sí, claro que sí. Porque si quiero santidad para mi familia, para mis hijos, tengo que discriminar el mal, lo que contamina. Entonces, Jehová había dicho, y se lo había dicho a Abraham, a una persona. Y es importante que nos demos cuenta de eso. ¿Podemos nosotros afectar el plan de Dios? No. No sé cuántos se recuerden en las palabras de Job, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que Job dice, pero fíjense que esta que dice, lo dice en el capítulo 7, versículo 20, estas palabras de Job, cuando está hablando con defendiéndose ante sus amigos, que lo están más que defendiendo, acusando, él viene y les dice: si he pecado, hablándole a Dios, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Qué daño le hace a Dios nuestro pecado? ¿Cuánto le afecta a Dios nuestra ignorancia, nuestra rebeldía, nuestra prepotencia? Absolutamente nada. Los que retan a Dios, ¿qué le hacen? Nada. Eso por un lado. Entonces, que yo falle, a Dios no le afecta lo más mínimo. Por el otro lado, también el salmista dice en el 64:6 que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Se da cuenta? Entonces, nuestro pecado no le afecta, y aún todo lo bueno y justo que hacemos tampoco le afecta, porque sigue siendo trapo de inmundicia. En otras palabras, nosotros no somos ¿quién para detener al Espíritu Santo? A mí me han acusado tantas veces de estar resistiendo al Espíritu Santo. Yo digo, wow, no Espíritu Santo, yo digo que tú no puedes. Ridículo, ridículo. Tal vez estoy resistiendo la interpretación que ellos le quieren dar a muchas cosas del Espíritu Santo, y como yo no las veo así en la Biblia, las resisto. Pero no es al Espíritu Santo, es a la interpretación que están dando del Espíritu Santo. Para que no haya dudas, por ejemplo, me llevaron a Canadá cuando estaba de moda la iglesia aquella de que todos llegaban y caían en el Espíritu, y unos se reían, otros ladraban, otros hasta de todo, así, sí, de todo, ladraban como ahí como perros y todo eso. Y me llevaron a mí, ¿va? ¿Para qué? Para que yo estuviera en medio de la unción. Y cuando yo no estoy seguro, 100% seguro, digo: Señor, yo no quiero ir en contra de tu palabra, ni quiero que la vergüenza me detenga de obedecerte. Si eres tú obrando y yo tengo que ladrar y tengo que hacer lo que sea, que sea tu voluntad. Y me llegaron a orar conmigo. Yo no sentía nada, yo no miraba nada, no me iba a poner tampoco por simplemente porque todos estaban orando, yo no iba a dejarme caer, no, yo no estaba resistiendo. Mi voluntad era que se haga tu voluntad. Si tengo que tragarme mis palabras y todo lo demás, que se haga tu voluntad. Pero no pasó nada, absolutamente nada. Entonces, porque yo resisto al Espíritu Santo. Imagínense, por eso fue que el Espíritu Santo no me pudo votar, porque yo le gané la batalla. Esa es la pobreza del entendimiento al que se cae cuando no se respeta el escrito está. Entonces, regreso. Le está hablando a ti, Abraham. Yo
le había dicho a Abraham: a ti te digo, vete tú de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué el énfasis en a ti? Porque ¿cómo va a ser Abraham una gran nación solo? No puede ser una gran nación solo, va a tener que tener un montón, porque es una gran nación. Pero la promesa y la condición es a ti. ¿Me doy a entender ahí? Dios no está haciéndole una promesa a una nación. Dios no está haciéndole una promesa a un grupo de personas. Le está haciendo una promesa a una persona. Y todas estas otras personas van a ser eslabones en la cadena de la promesa. Por lo tanto, van a recibir las bendiciones que conlleva la promesa. Y los que actúen como Jehová había dicho van a permanecer en la cadena de bendición. Los que no van a ser eslabones que se oxidan. Van a ser eslabones que se descomponen. Y como están en la cadena de bendición, parece que están benditos. Pero cuando se baje, pongamos la cadena de arriba para abajo, se está bajando un gran peso. Y estos eslabones ya están todos oxidados. ¿Qué se hace con ellos? Son parte de la cadena. Aceite, pintura. Hay que mantenerlos mientras el chuche está bajando. Cuando ya bajó, quiten esos eslabones. Hay que poner otros eslabones nuevos. Entonces así es con las personas. Las personas somos los eslabones. Va a depender de cuánta es nuestra respuesta a lo que Jehová ha dicho, si vamos a ser eslabones que vamos a gozar de la bendición y vamos a ser parte de la aprobación de Dios, o si simplemente vamos a ser eslabones que somos vasos que Dios soporta, vasos de ira que Dios soporta con paciencia, pero que cuando se acaba el proyecto dice: hasta aquí llegó la paciencia, y acaba con los vasos de ira. Y Dios lo había dicho a Abraham. ¿Y qué es lo que le dice explícitamente? Haré de ti una gran nación. ¿Por qué el énfasis? Porque la palabra de Dios a Abraham es: te voy a dar una gran nación. Y tu descendencia va a poseer esa una gran nación. Eso es lo que le está diciendo Dios ahí. Ahora sí, en el versículo 3, regreso al texto clave en el que estoy, que les dije en ese me voy a quedar. En el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. El que maldiga, ¿a quién será maldito? Abraham. Dice ahí: el que maldiga a Israel será maldito. Dice ahí: bendeciré a los que bendigan a Israel. No, es a ti, y los que te apoyen a ti, conforme a lo que yo te estoy diciendo, a ti, entran en esa bendición, son parte de esa bendición, pero no es de ellos. Si ellos no están haciendo lo que yo te estoy diciendo a ti que hagas, ellos no tienen esa bendición. A ellos los pueden maldecir, que los maldigan. A ellos los pueden bendecir, que los bendigan los que quieran bendecirlos. Y en ti, sigo con el versículo 3, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. Te daré una a ti, pero en ti, no en esa una que te doy, sino que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué está pasando? Déjeme ahora explicarle lo que está pasando, porque como ya es historia, podemos corroborar lo que ya pasó. Lo que está pasando es que aquí Dios le está diciendo a Abraham lo que va a hacer con él y con Abraham, que es la misma persona, pero Dios le está diciendo: ahorita que vas como Abraham, te toca una nación, pero cuando llegas a ser Abraham te van a tocar todas las naciones. ¿Me di a entender en eso?
en este primer versículo, recuerden que la Biblia es un misterio escondido. El mensaje de Cristo es un misterio escondido. Y aquí le está diciendo a Abraham todo lo que va a pasar desde que se lo dijo hasta que venga Cristo, que es la simiente de Abraham. Entonces aquí le está dejando ir todo el plan, todo el paquete, por así decirlo. Pero ahora va a empezar a desglosar para nosotros los que después leemos y aprendamos. La Biblia interpreta la Biblia. Seguimos leyendo sobre esa historia. ¿Saben qué pasa? Como entre un hecho y el otro pasan un montón de otras cosas. Cuando llegamos a se nos olvida que está vinculado con aquel. Y simplemente lo tomamos como una continuación o un elemento diferente de lo mismo. Déjenme explicarlo con la Biblia. En el capítulo 15, versículos 13 al 21, Dios ratifica la limitación del terreno que le está dando a Abraham. Dice 15, 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos y todos los demás feos. Bueno, es una mierda por allá conmigo de tantos personas. Pero el punto es, lo que quiero llamar su atención es que aquí le está delineando clarísimo cuál es la tierra que le está dando. No podemos equivocarnos de pensar cuál será la gran nación que Dios va a hacer con Abraham. Aquí lo está delineando, está poniendo los límites de la tierra. De hecho, ya se lo había dicho, esto se lo leo porque me lo salté, porque para ir en orden, primero le había dicho en el capítulo 13, versículos 14 al 17, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Esto es importante, me lo salté y esto es sumamente importante. Dios le dijo a Abraham, vete a tu tierra, a tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y ya no le volvió a hablar porque no obedeció a Abraham, no había cumplido los requisitos. Ok, salieron de la tierra circunstancialmente. Se separó de su papá circunstancialmente porque se murió. Pero seguía con Lot, no dejaba la parentela. Se fueron a Egipto, mintió, hizo todo. Y Dios no le habló, a pesar de todo ese problema de la mentira. Le habló al rey que cuidadito con tocar al Sarai, porque le era importante a Dios en su plan. Entonces ahí se habló. Pero cuando regresan, se pelean los criados de Lot y los de Abraham, y entonces se separan. Otra vez circunstancialmente se cumple. Y así es como comienza entonces esta porción de la Escritura. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Una vez que asignaron los requisitos de lo que primero había hablado, ahora le va a dar nuevas instrucciones. Y le dice, ahora, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque la descendencia como el polvo de la tierra es la de Abraham. Fíjense que eso es todo lo que dijo, como el polvo de la tierra. Luego vino lo que ya les leí, donde le especifica qué naciones son las que van a quitar para heredar esa tierra. Y ese es el capítulo 17 que Dios le cambia el nombre a Abraham. Dice en el capítulo 17, versículos del 5 al 7. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones, en plural, naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Entre quién es el pacto? Entre Dios y Abraham. Entre Dios y Abraham. No está haciendo pacto con ninguna otra persona, ni con su hijo, ni con su nieto, ni con nadie. Entre mí y ti.
Ese es el pacto. Y tu descendencia después, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí todavía no hay mucha diferencia. Va gradual, es un principio bíblico de interpretación, revelación progresiva. La senda del justo es como la luz de la aurora, que la luz va en aumento hasta que es perfecta. Y eso es lo que Dios está haciendo, trayéndonos la luz poco a poco de lo que está prometiendo con Abraham. Y es hasta el capítulo 22, versículos 16 al 18. Y noten la importancia de este que voy a leer ahora. El autor de Hebreos nos dice que Dios no tiene que jurar por nadie, ¿verdad? Porque los hombres juramos por alguien mayor para decir, no, mira, te juro por la memoria de mi padre, o te juro para que se tome nuestra palabra. Pero Dios no tiene por qué jurar. Y el autor de Hebreos dice, pero Dios juró por sí mismo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, el pacto fuera cumplido. ¿Ven la importancia? Entonces dice aquí en el 22, 16 al 18, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto. ¿Qué es lo que había hecho Abraham ahí, por lo cual Dios jura? Había estado dispuesto a sacrificar a su hijo. Y Dios le había dicho, tu único hijo, Isaac. Y Abraham finalmente había aprendido a obedecer a Dios y levantó el puñal para matar a su hijo. Y Dios le dijo, no lo hagas. Y entonces, por cuanto has hecho eso, por cuanto no me has negado a tu hijo, dice, por mí mismo jurado, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Abraham se le prometió el polvo de la tierra. A Abraham las estrellas del cielo. Son dos promesas paralelas, pero una es temporal, terrenal, la otra es eterna, como vamos a ver, celestial. Y como la arena que está a la orilla del mar, en el sentido de imposible de contar. Y tu descendencia, eso es importante. Eso, ¿por qué estoy usando este ejemplo de la inmutabilidad y de la justicia de Dios? Porque aquí esta promesa es la que tenemos que entender hoy en día. Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto le deciste amigos. En la primera parte que leímos, Dios metió todo esto junto. En ti serán benditas todas las naciones. Pero ahorita ya nos está aclarando que es en Abraham. Y Pablo, de hecho Pablo en Timoteo o en Gálatas, perdón que ahorita no me recuerdo, Pablo dice, y Dios le dijo a Abraham, en tu descendencia en singular, dice Pablo, no yo, en singular, no como que fueran muchos, sino que tu descendencia, una, la cual es Cristo. Eso lo dice Pablo. Entonces, esto que estamos leyendo, de ti serán benditas las naciones. Los que te maldijeren serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Todo esto es para Cristo. Amén. ¿Y quién es la descendencia de Cristo? Nosotros. No es para Israel. Por eso es que tenemos tanto problema. Un varón fuerte ahí que me habla de su gente. Gracias. Por eso es que tenemos tanto problema. Le seguimos dando a Israel lo que nunca Dios le ofreció, lo que nunca Dios le prometió, sino que siempre lo ofreció y lo prometió a Cristo, el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Es Cristo y su simiente. Amén. Los que deben de poseer las puertas de sus enemigos es Cristo y la iglesia.
su simiente. Los que deben de ser, ¿no es acaso Cristo en vosotros la esperanza de gloria? No es Israel. Y como la mayoría cree que es Israel, entonces el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a que dijeran el Israel de Dios, no el Israel de Abraham, porque la promesa no es a Abraham, es a Abraham, y la descendencia es Cristo. Amén. Lo más importante entonces es que esta descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y ahí es donde otra vez 8 veces dice en la Biblia que Dios le dijo a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Ven, no hay señales de la segunda venida de Cristo. Lo que es una condición. Tú te quedas sentado hasta que tu simiente posea las puertas de tus enemigos. Y la iglesia, ahora, ok, esa es una. ¿Por qué decimos que es la iglesia? Regresemos, no regresen, pero simplemente regresemos en la mente. Le dice Dios a Abraham: tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos, tu descendencia. Luego viene Isaac, luego viene Jacob y todos los demás, y nadie se lo repite. Pero ¿quién es Isaac simbólicamente? Tipo o sombra de quién es Isaac. Dice el hijo de la promesa. Isaac es tipo o sombra de Jesús. Entonces cuando Abraham le busca esposa y van a traer a Rebeca, y Rebeca se va a venir de su tierra para casarse con Isaac, Rebeca es que la desposada de Isaac, ¿verdad? Porque, ok. ¿Y qué le dicen a Rebeca cuando la envían? Hermana nuestra, sean benditas, y que tu descendencia posea las puertas de tus enemigos. ¿Quién es Rebeca? La desposada del hijo de la promesa. ¿Quién es el hijo de la promesa? Tipo sombra de Cristo. Entonces, ¿quién es tipo sombra de la desposada de Cristo? Os celo con su celo santo porque os he desposado. Entonces la promesa no fue dada a Isaac, el hijo, sino que a la desposada. Los que tienen que poner a los enemigos por el estrado de sus pies no es el hijo. El hijo está esperando sentado a la diestra del Padre. Es la desposada la que tiene que poner, poseer las puertas de sus enemigos. Eso nos trae a la otra pregunta: ¿quiénes son las puertas? ¿Qué son las puertas? Las puertas, clarísimo en la Biblia, agarren la concordancia y lean, y va a ver desde el principio: Abraham compró el terreno para enterrar a Sara a las puertas de la ciudad. Los hijos contumaces y rebeldes los llevaban para ser juzgados a las puertas de la ciudad. Llegaban a vender y todo a las puertas de la ciudad. Había una muerte, tal vez por accidente, pero para evitar que el pecador de la sangre lo matara, se iban corriendo, y donde lo juzgaban los ancianos, a las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad son los sistemas de gobierno. Por eso cuando un rey conquistaba a otro, conquistaba las puertas de la ciudad. Aún hoy en día, cuando le dan a uno las llaves de Shela, las llaves de no sé dónde, ¿verdad?, están diciendo que es bienvenido o bien recibido en el lugar. Ahí es como una llave, pero las puertas las sigue teniendo la ciudad. En este caso no, aquí se toman las puertas con las llaves y todo, ¿no? ¿Y quiénes son los enemigos? Otra vez, no tenemos lucha contra sangre y carne, significa que no es contra humanos. Pero entonces agarre principados, potestades, jueces de maldad, gobernantes, jueces de maldad de las regiones celestes, y han sacado la doctrina de que ese es el ejército de Satanás. Los que no sabemos hebreo ni griego, tenemos el diccionario Strong, y agarra uno todas las veces que en el Nuevo Testamento se usan las palabras principados, potestades, gobernadores, lugares celestiales, y ni una
oposición a demonios. Por eso les decía, fíjense cómo leemos la Biblia, pero traemos ideas preconcebidas. No dice que ya Dios venció a Satanás. No dice que ya Dios venció a todos los demonios. Entonces no tenemos lucha con ellos. Están luchando contra ellos, sí lo están haciendo algunos. ¿Quiénes? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Son los que no quieren obedecer. El escrito están batallando con demonios. ¿No es cierto? ¿Usted no cree en los demonios? Claro que sí. Pero yo no batallo con ellos. Aprendí, yo voy a decir un Tarzán espiritual, porque al principio no creía en demonios, después encontraba demonios por todos lados. Eso es un Tarzán espiritual, digo, me juro de un lado a otro. Pero finalmente el Señor me paró en el medio. Sí hay demonios. Pero aprendí esto. Si hay un demonio, sea, pero usted no sabe si su nombre, no sabe si es su principado. Mire, cuando uno va a la guerra, no sé si aquel es soldado raso, si es capitán, si es general, qué es lo que sea, pero la misma bala se los solta a todos. El nombre de Jesús es poderoso. Y yo ando preguntando, ¿usted es soldado? Le tengo que decir, Jesús. Usted es, ya sabe, Jesús. Usted es general, ¡Jesús! No hay nada de rangos. Toda rodilla se dobla en el nombre de Jesús. Entonces sí hay demonios. ¿Y qué hacen los demonios? Usan a los que pueden engañar. No se le pueden meter a la fuerza a nadie. Son mentirosos. Y Adán y Eva no tenían ningún problema. El diablo no tenía ningún poder. ¿Cómo les hizo caer? Les metió una mentira. Y ellos fueron los que la elaboraron y cayeron. Estaba Jacob tranquilo, gozando de la vida. Y le metieron una mentira. Mira, esto está lleno de sangre. ¿Sabes de quién es? Sí, es de José. Y rápido, una fiera lo desgarró. Y el brazo de revolado por allá, las orejas por allá, mi hijo fue desgarrado. Hizo todo un show. Y pasó amargado todo el tiempo. Y una raíz de amargura contamina a muchos, le amargó la vida a todos. Los nietos salían a jurar, no, porque el abuelito está triste. Y era todo fabricación de su mente. José era el segundo de Faraón. Sí, José. ¿Se están dando cuenta? Entonces yo echaba de fuera demonios, luchaba con ellos hasta que me quedaba fónico de la gritadera, hasta que Dios me redarguyó. Entonces aprendí: si hay un demonio, soy en el nombre de Jesús fuera. Punto. Si el demonio tiene que salir, si no sale, es el alma de la persona. Entonces estaba yo en mi casa, en zona 7, cuando era anciano de zona 7, y a 2 cuadras de los apartamentos vivía. Llegan unos hermanos buscando, era domingo en la tarde. Mira que estamos batallando con una hermana y no la podemos liberarnos. Y yo tenía visita en la casa. Yo dije, no se vayan, no me traten. Y ya regreso. Y me metí en el carro con ellos. Cuando llego, tienen a la hermana sentada, su esposo la tiene agarrada de un brazo, la de otro anciano la tiene agarrada de otro brazo y están batallando. Yo agarro una silla, lo pongo enfrente, le digo, suéltale. Digo, mi hermana, el diablo no tiene poder sobre usted. Usted es la que le da poder. Así que no hay tal demonio que la controle. Usted decide si la controla. Así que, si quiere ayuda, entonces, no, nada. Dice, no hay ningún demonio. Pero el demonio ya se le ha ido. Es usted. ¿Quiere ayuda? Diga, Señor Jesús, ayúdame. Bueno, tengo visita en la casa. ¿Quiere ayuda? Sí o no. Pero no hay demonio, es usted y yo me tengo que ir. ¿Quiere ayuda? Diga, Jesús, ayúdame. Jesús, no, sí puede decirlo. Si quiere, o mejor. Ese es el gran demonio. Si fuera demonio, no se pone a pelear con el nombre de Jesús. Pero los hijos de desobediencia piensan que sí, y mientras más lucha y más gritos hay, más emocionante la cosa. Entonces, aquí está diciendo ya a Abraham que es en él, en su descendencia, la cual es Cristo. Eso es lo lindo. Y yo cuando profetizo sobre lo que pasó, nunca fallo.
Si ya pasó. Entonces aquí la descendencia que es Cristo y la descendencia de Cristo somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Somos la esperanza de gloria de la nación. Somos los que tenemos que poner a los enemigos por estar a los pies. Así no termine con los enemigos. Entonces, no son demonios. ¿Quiénes son los enemigos? Todas esas palabras, principado, potestad, hueste de maldad en la región celeste, hueste, todas las palabras están hablando de lugares y personas de gobierno. Los enemigos, Yamatei no es nuestro enemigo. Dentro de un par de días, un par de años, es cero a la izquierda. El que estuvo antes no fue nuestro enemigo, Colón no fue nuestro enemigo, Pérez no fue nuestro enemigo, Chile no fue nuestro enemigo. No son las personas, no tenemos lucha contra personas, es el opuesto. Son las leyes que se levantan contra el trono de Dios, porque el trono de Dios es justicia, cetro de justicia. Y entonces todas las leyes que se levantan contra la ley de Dios son los enemigos. Y las puertas son los lugares de gobierno. Literalmente lo que está diciendo es que debemos de gobernar las naciones nosotros. Y por eso les digo, a ver qué tanto queremos la Biblia. Un examen rapidísimo. ¿Es de Jehová toda la tierra? Le dijo a Jesús, siéntate, pídeme y te daré las naciones por herencia. ¿Le dijo eso? ¿Se les habrá dado a Jesús? Cuando subió y recibió el reino. Entonces, ¿de quién son las naciones? De Jesús. ¿Y las recibió en qué? Pídeme y te daré. Por herencia. En herencia. Entonces las naciones son de Jesús. Jesús las heredó. ¿Sí? Veamos qué tanto creemos la Biblia. ¿Quiénes somos nosotros? Coherederos. ¿Qué significa coherederos? Que tenemos una parte de... Entonces, ¿de quién es la nación? ¿Por qué no quieren que yo gobierne mi nación? ¿Por qué me quieren poner límites para que yo corra para ser el presidente de mi nación? No, usted no puede porque es ministro. Precisamente porque soy ministro. Soy más capacitado porque es de mi coherencia. ¿Se dan cuenta? Pero no practicamos. Por eso la gente no sabe por qué cree lo que cree. ¿Por qué cree que la política es chuca? Si dice toda autoridad es establecida por Dios. ¿Qué estaría pensando Dios cuando estableció esa porquería? A lo que Dios limpió, nadie lo llama. Que sea un precioso jardín y que se hayan metido un montón de coches es otra cosa. No es un chiquero, es un precioso jardín. Entonces la promesa esta hecha a Abraham es a Cristo y a la iglesia. No es a Israel. La tengo contra Israel, contra Israel porque soy antisemitista es la cosa, ¿no? No, la tengo contra Israel, sí la tengo contra Israel. Tal como Pablo la tiene contra Israel. ¿Se acuerdan que dice Pablo? Amo a Israel. Y dice, estoy dispuesto a hacer anatemas si en eso ayuden algo a salvar a los judíos. Eso es en cuanto a la intención personal de Pablo. Pero en cuanto al reino, le dice a la iglesia, Israel es amado por causa de los padres. Amamos a Israel no por Israel, por Abraham. Por causa de los padres, amamos a Israel. Al igual que Mefiboset, el lisiado, era amado por causa de Jonatán. Y fue llevado a la mesa del rey, pero por causa de Jonatán. Israel está participando de la protección de Dios, de la bendición de Dios, pero por causa de los padres. Luego sigue diciendo, ese Pablo que ama a Israel, ese Pablo
que dice que Israel es amado por causa de los padres, y le dice a la iglesia, por causa de ustedes, ellos son enemigos o adversarios, que es la misma palabra. ¿Por qué? Están como Jacob, que son usurpando nuestra primogenitura. Están como Jacob, que son de la tierra, tratando de traer las estrellas del cielo abajo, usurpando lo que Dios le ha dicho a la iglesia. Somos nosotros el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Amén. El Israel territorial. Jesús le dijo, bueno, déjenme regresar al principio. Le dije, ¿qué si Dios pone condiciones? Las pone simplemente por ponerlas para que suene bonito, o sea, palabras ociosas, o Él no habla palabras ociosas. Noten, oigan, palabra de Dios, 19, Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres, ¿qué es si dieres? Si dieres oído a mi voz, ¿qué es si dieres oído a mi voz? ¿Qué es eso? ¿Perdón? Prestar atención. Sí, recuérdense que oír la voz de Dios es obedecer. Porque oírla la podemos oír todos, ¿verdad? Si dieres oído a mi voz, en otras palabras, si obedecieres lo que yo digo. ¿Qué es si obedecieres lo que yo digo? Una condición. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Esa es la condición. Si obedeces mi voz y guardas mi pacto. ¿Cuál es la promesa? Vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, en un futuro, podéis llegar a ser, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios les está ofreciendo ciertamente ser el especial tesoro. Les está ofreciendo todas esas cosas lindas que más adelante, ¿verdad? La que le había hablado a Abraham. Todo lo que le había hablado a Abraham le está diciendo a Israel. Ustedes pueden ser el vehículo, los eslabones de la cadena que cumpla todo eso. Sí. Obedecen mi voz y guardan mi pacto. Sube Moisés a recibir las tablas de la ley. Ustedes lo saben, requete bien. ¿Y qué hacen ellos? No oyen la voz de Dios, no guardan el pacto y se hacen un ídolo. Y ahora estas palabras, escúchenlas. Olvídense ahorita de lo religioso, de lo bíblico, y piensen en dos pueblos de donde les dé la gana, ¿verdad? Un pueblo X, y entonces viene Dios y Moisés baja y ve que han hecho el ídolo, y esto ya conocen la historia. Éxodo 32, versículos 9 y 10. Cuando ya ha hecho todo lo que ha hecho Moisés. Dijo más Jehová a Moisés. Aquí es Dios el que va a hablar. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Escuchen. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Qué significa que los consuma? Se acaba todo y los consumo. Y sigue diciendo: y haré de ti una nación grande. Pregunta: si Moisés no hubiera intercedido, ¿habría Dios destruido a Israel? Sí. ¿Seguros? Sí. Sí. Entonces, si los hubiera destruido, quiere decir que no eran indispensables en su plan. ¿Se recuerdan lo que les dije? Mi pacto es mi ti. Los que van a entrar en la cadena para llevar adelante mi pacto no son los escogidos. Tú eres el escogido. Y los que quieran cumplir la misión que yo te estoy dando son los escogidos. Pero Dios le prometió que le iban a dar una nación. Sí, por eso le está diciendo a Moisés: voy a hacer de ti una más grande todavía. Y Moisés es el sirviente de Abraham. Dios es fiel a su palabra. No estaba quebrando en nada su pacto. Si eres oído mi voz y guardares mi pacto.
haré de ti una nación grande, a un descendiente de Abraham. ¿Se dan cuenta? Entonces Israel no era imprescindible. Lo pudo haber quitado desde el mero principio. Pero Moisés intercedió. ¿Y cuál fue el beneficio? Y no tenés que lindo. Moisés está intercediendo para que no haga Dios algo que Dios considera que es lo mejor. Dice Dios, ¿y vos qué te crees que sos para hablar conmigo? No. Dice Moisés, ¿eso es lo que quieres? Está bueno, pues. Yo he delegado la responsabilidad en los mayordomos, y cuando venga a pedir cuentas a los mayordomos, cada quien responderá como trabajó la propiedad de Dios. Pues, vos querés como mayordomo agarrarte este paquete. Y Moisés le está citando a Dios, recuérdate que tú dices que eres lento para la ira y grande en misericordia. Y desde ahí empezaron ya a cortar los versículos, porque eso es lo que él dijo. Y Dios dice, está bueno pues, yo soy lento para la ira y grande en misericordia, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Todos estos no entran. Se lo dijo desde el principio. ¿Y qué ganó Moisés? Por ser ese intercesor, ese guerrero de intercesión, que ni entró a la tierra prometida. Después de todo lo que sufrió, después de que todo lo que aguantó, no entró. Por no creer la soberanía de Dios. Y por no haber aprendido la lección que no queremos aprender nosotros, teniendo tantos testimonios de que Dios no grita ni repite. Cuando Él nos dice, es así, y nosotros decimos, ¿y qué si lo probamos a hacer? Hagámoslo. No, pero mira, Carlos, por ejemplo, cuando decís que Dios no quería que Abraham regresara con su parentela, claro, Dios lo dijo, deja tu tierra y tu parentela. Pero mira por qué el siervo de Abraham, cuando llega, dice, Dios, si tienes, ayúdame para que tenga éxito en mi viaje. A la primera que yo le diga, dame de beber, y ella me dé de beber, que ella sea la escogida. Y ¡pum! Llega Rebeca. Dice, ¿por qué Dios lo está ayudando? Este no tiene la culpa. Él es el criado. Él está siendo un criado fiel. Y le está pidiendo ayuda a Dios para él cumplir su función bien. Y Dios le dice, sos un buen siervo, te voy a ayudar. Y lo ayuda. El que tiene la culpa es Abraham. Entonces necesitamos entender, aquí no está por ayudar a Abraham. Aquí está por ayudar al siervo fiel que le está pidiendo ayuda. Entonces, regreso al texto inicial, el versículo 4 del texto inicial. Dice, y se fue Abraham. Eso es cuando Dios le dijo, le habló, voy a hacer de ti la nación y te bendiceré. Todo eso. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Cómo comenzamos la plática? Pero Jehová había dicho, porque Abraham se había ido contrario a lo que Jehová había dicho. Después de todos estos problemas, cuando Abraham ya empieza a entender, se fue como Jehová le había dicho. Y Lot se fue con él. Ahí está, no se fue como como Dios le había dicho. No. En el primer versículo dice, tomó Taré a Abraham, a Sara, a Lot. Fueron tomados. Aquí se fue Abraham y no tomó a Lot. Lot lo siguió. Aún en eso tenemos que prestar atención. Son diferentes los casos. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. No se lo llevó. Porque eso sí no lo podemos evitar. Si ahora el Señor nos diera palabra a alguno de nosotros que vaya para allá, entonces no, yo quiero ir con vos. Dios no lo prohibió. Y Dios no dijo, no, solito tú te vas. Y de hecho no se puede ir solito acá, tenía que llevarse a su esposa, tenía que llevarse lo que fuera suyo. ¿Verdad? Mientras que, y dice el de Taré, lo que leí al principio, ¿no? Que el Taré los tomó y que iba para Canaán, que era donde Dios quería que llegara Abraham. Pero Taré no llegó a Canaán, se quedó
necesitamos darnos cuenta que la batalla en toda la Biblia, los personajes claves son las dos simientes, la simiente de Abraham y la simiente de Abraham. La simiente de la mujer viene a través de la simiente de Abraham. No sé si ya se los he mostrado, pero analícenlo ustedes. Abraham y Sara, arameos. Nace Isaac, arameo, la sangre aramea. Se casa. Dios le había dicho que en la tierra que ahí tenían que multiplicarse, Canaán. Tenían que casarse con una cananita para multiplicarse ahí. Es tan sencillo. Pero dice, no, anda a traer otro niño. Viene Rebeca, entonces Isaac y Rebeca, arameos. Nace Jacob y Esaú, sangre aramea. Jacob tiene 11 hijos. ¿Con quiénes? Sus primas. Se regresa a su parentela y sigue la sangre aramea. Y Jacob tiene 11 hijos, sangre aramea. Israel nace, por así decirlo, hasta cuando Jacob viene de regreso de estar con su tío, porque ya no se llevan bien, y Dios lo para en el camino y le dice, ya no te llamas Jacob, te llamas Israel. Israel solo tiene un hijo, Benjamín. Los otros 11 son hijos de Jacob. Israel solo tiene un hijo. Y de los hijos de Jacob, uno dice que dejó a su familia, se fue a Canaán y se casó con una cananita. Y tuvo hijos con la cananita, que era lo que Dios había dicho desde el principio. ¿Quién es ese hijo? Judá. Judá. ¿Y de qué linaje viene Jesús? ¿Del de Benjamín, que es israelita? ¿O del de Judá, que es arameo con cananita? Entonces el Cristo no es israelita, el Cristo es gentil. Nos dice la Biblia, en ti esperarán los gentiles. Y no dice la Biblia que se promete restaurar el templo de Israel. No, el tabernáculo de David. David, el rey de Israel, es de sangre gentil. Viene la línea de Judá, viene Tamar, la cananita, viene Ruth, la moabita, viene la ramera de Rahab. Esa es la línea de Jesús. Gentiles. O sea que seguimos teniendo una lucha por la simiente. Ellos reclamando que yo soy la simiente de Dios. Y la iglesia en su mayoría diciendo, está bueno pues. Y dejando el terreno. Pero recuérdense que el hecho de que seamos malos mayordomos por ignorancia, más que por ignorancia, por rebeldía, porque escrito está, no nos va a justificar ante Dios. Cuando venga el Señor y llame a los mayordomos y pida cuentas, solo aquel mayordomo que haya sido fiel seguirá en la cadena. Todos los otros eslabones corruptos serán desechados. En conclusión, entonces, tomemos eso, pero Jehová había dicho, para todo lo que tengamos en nuestra vida. Queremos ser buenos padres, y por lo general se nos dice que debemos de hacer un gran esfuerzo por sacar a nuestros hijos adelante, lo cual es cierto, pero como Jehová había dicho, que los instruyan en el temor de Dios. Dice de Abraham, porque yo sé que él mandará a sus casas y a sus hijos que sigan el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces, lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos en primer lugar es justicia y juicio. Pero viene el molde del enemigo y todo, y pensamos que para que nuestros hijos sean grandes tienen que tener una protección. Y fíjense cómo es el enemigo. Usted, en todos lados hay personas que son más capaces para desarrollar una función, pero no tienen el título. Y entonces se lo dan a un araganote que no sabe ni papa, pero que tiene el título.
y le sirvió de mucho cuando finalmente se puso a los pies de Cristo. Antes su estudio lo estaba llevando a matar a la simiente de Cristo. Pero cuando ya lo puso a los pies de Cristo, llegó a ser el gran apóstol. Entonces, seamos buenos padres, pero Jehová había dicho: eduquémonos en los principios de Dios. Eso es más importante que aprendan el doctorado en medicina, doctorado en teología, doctorado en leyes. Todo eso, cualquier profesión va a ser buenísima si primero les hemos enseñado lo que Dios ha hecho. Mi padre siempre lo pongo de ejemplo: un huérfano que solo estudió el primer año de primaria, no nos pagó universidad, nos dio lo necesario, la comida, como digo, los zapatos nuestros nuevecitos, comprados nuevecitos. Él los llevaba al piecito de hierro que tenía, que le añadía otra suela a los zapatos nuevos para que nos duraran más. Pero ¿qué nos dio? Sin ser cristiano, temor a Dios. Nos enseñó a ser trabajadores honestos, a respetar los valores éticos morales. Y ninguno de nosotros, de los hijos, hemos estado envueltos en ningún problema. Ninguno de nosotros ha sido despedido por vago, por algo, por el estilo. Todos hemos salido adelante porque se puso la base. Como les decía al principio, aún los que ignoran la Biblia tienen las tablas de Dios escritas en el corazón. Y si les hacen caso, producen el fruto. Producen el fruto. Entonces tenemos nuestro matrimonio. Hay un montón de consejería matrimonial, pero Jehová había dicho. Y amados hermanos, en el punto, creo yo, en el que más problemas tenemos todos, sin excepción alguna, me incluyo, es el problema de la autoridad. A todos nos cae mal que alguien nos diga qué hacer. Por una razón: Dios nos creó a todos para sojuzgar, no para ser sojuzgados. Dios nos dio a todos la comisión de señorear, no de ser enseñoreados. Por lo tanto, todos, en nuestra naturaleza, nuestro ADN, viene aquello de: yo no soy esclavo, yo soy señor. Y así va a ser, así va a ser cuando venga Cristo. Así va a ser. Va a ser restaurado el orden de gobierno de Dios. Porque lo que hay es en el gobierno de Dios, lo que hay es autoridad sobre funciones. ¿Cuántos? Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes no estuvieron aquí, así que se los voy a poner rapidito. Dios establece la autoridad en los puestos, en la institución. Dios establece la autoridad en la familia. Dios establece la autoridad en la iglesia. Dios establece la autoridad en el gobierno civil del Estado. No le da la autoridad a nadie. Carlos Velázquez no tiene autoridad en su familia. Diego no tiene autoridad en la iglesia. Y Yamatei, no se diga, no tiene autoridad en la nación. ¿Cómo que no? No. Carlos Velázquez no tiene la autoridad sobre Undina, Brandon y Joana. El padre tiene autoridad sobre las hijas del hijo, mientras son menores de edad. Ahora yo no tengo autoridad sobre mi hijo, porque él es cabeza de su propia familia. Yo tengo cero autoridad sobre mis hijos. Si hizo buen trabajo, que por la misericordia de Dios sí, tengo la honra y el respeto de mis hijos, pero no la obediencia. Ya no tienen que obedecerme. Y el ejemplo que pongo entonces para ilustrarlo, que son funciones, es que digo, en el hogar el señor es enfermero y su esposa es doctora. ¿Quién es la cabeza del hogar? El enfermero. No, el esposo. El esposo es cabeza de la mujer, pero trabaja en el mismo hospital.
En el hospital, ¿quién es la cabeza? La doctora. La doctora. Y el enfermero le obedece. ¿Quién es el dueño del hospital? El hijo. ¿Quién le obedece a quién? Los padres le obedecen al hijo. No, la doctora y el enfermero. La doctora y el enfermero le obedecen al jefe del hospital. Y cuando hay problemas, tienen que ir con el pastor para que lo solucione, y el pastor es el nieto. ¿Ven? Ese es el gobierno de Dios. Somos iguales. Las funciones es como un equipo de fútbol. El portero no se puede poner celoso porque no mete gol. El delantero no va a querer ir a parar el penalti. Son funciones. Y cuando aprendemos, pero Jehová había dicho, y nos sujetamos, dice, esta es la palabra bíblica, someteos. Pero te das cuenta, someteos. No dice que te sometan, sino que tú te sometas. Someteos los unos a los otros. ¿Pero a quién me voy a someter yo? ¿Quién eres tú? Soy fulano de tal. Sí, ese fulano de tal no se somete a nadie. ¿Qué haces tú? Soy soldado. Ok, sométase al sargento. Someteos es una palabra militar que dice subordinados. Ahora si yo les dijera, subordínense por edad. ¿Bajo quién estás tú de 40? Todo el que tenga más de 40. Y tú voluntariamente dices, ¿a dónde están los de 40? Y ahí vas. Y el otro 69, él se pone la partida. Son subordinados por estatura. ¿Dónde te vas a ir a poner? No, ¿dónde está el más chaparro que yo? No, sino que ¿dónde está el más alto que yo? Para subordinar. ¿Se están dando cuenta del ejemplo? Ese es el gobierno de Dios. Somos todos iguales, con diferentes funciones. Y lo que tenemos que obedecer son las reglas de las funciones. Y son diferentes reglas para la familia, diferentes reglas para la iglesia, diferentes reglas para el gobierno. Es exactamente como que fueran fútbol, voleibol y béisbol. Todos son deportes, todos tienen uniformes, todos tienen campos, todos tienen árbitros, todos tienen reglas, pero las reglas varían. Y una estrella del fútbol puede ser de lo peor en voleibol. Y un árbitro súper justo en fútbol no le atina en básquetbol. Funciones, reglas. Entonces, de aquí en adelante, en nuestro devocional personal, orándole a Dios, Señor, yo oraba al Señor de verdad, porque el celo de Dios siempre ha estado conmigo. Siempre he sido celoso de lo que he creído. ¿He estado equivocado? Sí, tremendamente. Pero mientras no sabía que estaba equivocado, he sido celoso en mi error. Y al ser enseñado, pues me he arrepentido. Y donde hay que hacer restauración, restauro. Al menos en los programas de radio, donde metía las 4, después agarraba el programa de radio para aclararlo y pedir perdón. Pero en mi ser, entonces yo lloraba delante de Dios y le dije, Señor, yo quiero ser un buen pastor, como tú dices. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ayúdame a amarlas. Y luego me ponía a predicar, entonces, pero es que porque usted es una partida. ¿Por qué? Porque pensaba el celo de la justicia de Dios, cuando miraba que se les enseñaba que hacer esto y se les enseñaba a hacer aquello, no lo hacían. Y después, ¿por qué? Porque han oído de los dones motivacionales, ¿verdad? Es diferente entre un don ministerial. Un ministro es un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Pero el motivacional, hay motivación de misericordia. Y todos los que tienen el don motivacional de misericordia lo ven todo a la luz de la misericordia. Y entonces, por ejemplo, si el pastor es como yo, así, mi don es profeta, ministerial, no ministerial.
Yo no soy profeta de profetizar, soy maestro. Pero en cuanto al celo, en cuanto a lo que voy en la carretera, y yo sí paro cuando es un tronque de esos y alguien se quiere meter y yo voy en la avenida donde la calle no puede pasar, yo siempre paro y dejo pasar a uno. ¿Por qué? Porque vengo con ese entendimiento. Pero cuando alguien se me está tratando de meter y casi me empuja, hasta mal le doy al carro. Y es cuando viene y dice, Carlos, déjame pasar mejor, ¿verdad? Pero es el don motivacional de justicia. Lo que es injusto me cae mal. Pero entonces tengo que ir aprendiendo a balancear. Entonces yo le pedí a Dios, ¿verdad? Pero mi don es como les digo, de profeta. Y entonces, ante la injusticia que hubiera en la iglesia, yo lo soltaba. No era nada malo, no era ofensivo, no era palabras deshonestas ni nada. Pero agarraba la espada del Señor y empezaba a echar espadazos. Hasta que aprendí cuál era mi don. Cuando ya me enseñaron sobre mi don, entonces ya sabía que tenía que tal vez meter la espada en la vaina y mantener en la vaina por si le daba a alguien y no era con la espada. ¿Y qué vaina me dio Dios? Mi esposa. Lili es misericordiosa. Yo tengo fama de haber sido, y algo todavía, de ser un buen pastor. Pero no lo soy, yo no soy un buen pastor. No soy pastor. Lili es la que me dice, Carlos, ¿te diste cuenta que te vino fulano? Carlos, ¿te enteraste que esto y que lo otro? Carlos, ¿ya viste? Carlos, hay que ver a ella es el pastor. Yo voy, bueno, vamos pues, y Dios me usa en el don de la palabra. Y yo me llevo los aplausos, pero el corazón lo tiene Lili. No soy yo. Pero a ver, Dios me dio mi vaina para que la espada esté tranquila y no siga hiriendo a diestra y a siniestra. Pero Jehová había dicho, vayamos a ese principio. En primer lugar les suplico, revalúen lo que les dije hoy. Dense cuenta que Israel es un gran problema. Miren, tan grande es Israel el problema para Guatemala, que cada cosa buena que pasa en Guatemala, ¿por qué pasa? Porque votamos por Israel. Porque votamos por Israel. Y el que bendice a Israel es bendito. ¿No? Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Amén. Y el que bendice a la iglesia es bendito. Y el que maldice a la iglesia es maldito. Pero eso lo tenemos que entender. Mientras no despierte la iglesia a su verdadera identidad, seguiremos siendo gobernados por impíos. Y cada vez se va a ir poniendo más malo. ¿Por qué? Porque la misma iglesia está entrenada a esperar que se ponga malo para que aparezca la bestia y entonces el rapto se los lleve. Y llevan años y siglos esperando que aparezca la bestia y que venga el rapto. Y no hay bestia y no hay rapto. Y todo porque no escuchan. Pero Jehová había dicho, en tu simiente, la iglesia, Cristo y la iglesia, serán benditas todas las familias de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Que les alumbre el entendimiento y se puedan convertir ustedes en voceros de esa herejía.